Ya hemos acabado las exploraciones, ¿vale? Y ahora lo que os he dicho, vamos a hablar un poquito de la antropometría facial, ¿vale? De los cánones de belleza. Sí que es cierto que lo que percibimos mucho más bonito es lo más armonioso, lo que sea más simétrico, lo que esté más proporcionado con el resto de tu físico y de tu cara, ¿vale? Entonces, tenemos que hablar de Luca Pacioli y de Leonardo da Vinci, que ellos definieron el número phi, que es 1,618, y es una fórmula que es entre dos segmentos, el mayor y el menor. La división de A entre B, A es el segmento mayor y B es el segmento menor, es igual a A más B dividido entre A, y eso nos da 1,61. Y esa proporcionalidad vemos que se repite en muchos sitios de la naturaleza. De hecho, en arquitectura y en dibujo se ha utilizado desde tiempos, bueno, pues ya os lo podéis imaginar, desde Leonardo da Vinci. Y es una proporción que se va repitiendo, ¿vale? Es una proporción simétrica. Entonces, lo primero que hacemos en antropometría facial es valorar el tipo de cara que tiene nuestra paciente. Este sería para las mujeres, ¿vale? Y de todas las caras que veis aquí, la diamante, ovalada, alargada, etcétera, las que la gente reconoce como más estéticas y que gustan más a la vista son la de diamante y la de triángulo. Esto nos sirve sobre todo cuando vamos a hacer tratamientos de compensación, o sea, cuando vamos a hacer algún relleno y tenemos que compensar diferentes. Si yo tengo una cara cuadrada y voy a corregirle, por ejemplo, unos jowls, ojo con lo que hacéis, porque si intentamos corregir los jowls con relleno, lo único que voy a hacer es que la cara va a ser todavía más cuadrada y la voy a masculinizar, ¿vale? Entonces, tenéis que ver un poco por dónde tenéis que compensar los diferentes puntos según cada paciente. Y volvemos otra vez a lo de la medicina estética personalizada, ¿vale? Bueno, después de lo que os he contado de Luca Pacioli y de Leonardo da Vinci, ha habido mucha gente que ha intentado estudiar sobre este tema de la proporcionalidad. Entonces, la máscara de Marquardt lo que hizo fue, tomando pentágonos y decágonos, hizo una simetría y hizo dos tipos de máscara, una para hombre, bueno, mentira, cuatro tipos, dos de frontal y dos de perfil, dos para hombre y dos para mujer, ¿vale? Esa máscara tú te la pones y tú ves si tu cara es proporcional y si está dentro de esos perímetros o no. Aquí veis una cara perfecta que entra dentro de los perímetros. Yo me hice la máscara y no os enseño la foto porque no quiero que la veáis. Bueno, en exploración en medicina estética facial, ¿vale? La antropometría facial, tenéis un montón de medidas y un montón de divisiones. Las tenéis todas en los apuntes, ¿vale? Yo simplemente os voy a decir, así a grosso modo, las más fáciles, las que tenéis que tener más en mente cuando veáis un paciente y cuando vayáis a hacer un relleno. Esto, sobre todo, el desarrollo de todas estas medidas las han hecho cirujanos y maxilofaciales o incluso odontólogos por el tema de la mordida, por el tema de las cirugías, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a dividir la cara en diferentes partes, de forma horizontal en tercios, ¿vale? El primer tercio, bueno, antes de esto os voy a hablar de los diferentes puntos para que podáis seguirme mejor, ¿vale? Entonces, hay diferentes puntos que vamos a marcar en la cara. En los apuntes tenéis todavía más, ¿vale? Pero para que me podáis seguir en esta explicación, ¿vale? El triquion. El triquion es en el plano medio sagital donde se inicia el cabello, el punto medio donde se inicia el cabello. La glabela es la zona más prominente que tenemos vista desde perfil entre las dos cejas, ¿vale? Donde se une la piel, la piel de la frente con la raíz de la nariz. El nasion justamente es la depresión que tenemos ahí, en el nacimiento de la raíz, en la raíz de la nariz. El punto subnasal es donde se une el final de la columela con el inicio del labio, ¿vale? Del labio superior. Sabéis que el labio superior no es solamente la parte del bermellón, es la parte blanca y la parte del bermellón. Luego el surco mentolabial es justamente el surco que tenemos por debajo del labio. El pogonion es visto desde perfil, es la parte que más se sale del mentón, ¿vale? Y el nation es el punto más bajo, tejido blando, en la barbilla, ¿vale? Hay otros puntos, ¿vale?, que los tenéis todos en los apuntes. Volvemos atrás, entonces, os lo he dicho, de forma horizontal vamos a dividir en tercios, ¿vale? Entonces, la medida que vamos a encontrar entre el triquion y el nasion tiene que ser la misma que del nasion al subnasal y que del subnasal al nation, ¿vale? Eso en las prácticas lo mediréis y veréis, en los apuntes tenéis, porque hay un estudio de Farkas que nos habla según las etnias y según la probabilidad que hay entre unos y otros, y veréis que muy poca gente cumple estas simetrías, ¿vale?
Luego, a nivel vertical lo vamos a dividir en quintos, ¿vale? Entonces, la medida sería la medida entre los dos cantos internos del ojo, o sea, la medida intercantal, que nos tiene que coincidir con las dos alas de la nariz y que sería 1,5 el labio, ¿vale? La medida del labio. Entonces, esta medida la vamos a trasladar al ojo, ¿vale? De canto interno a canto externo tiene que ser exactamente igual. Y de canto externo a una línea imaginaria que pasa por fuera de la oreja, también nos tendría que medir lo mismo, ¿vale? Otra de las medidas que es interesante, sobre todo con el tema del Botox, ¿vale? Es la posición de la ceja en las mujeres, porque los hombres tienen la ceja mucho más recta. Nosotros tenemos la ceja arqueada y queda mucho más bonito para las mujeres. Si hacéis una ceja arqueada en un hombre, lo vais a feminizar, ¿vale? Entonces, el punto de mayor proyección de la ceja tiene que ser desde la punta de la nariz, pasando por la pupila, y ahí nos va a marcar un punto en la ceja que es el punto de mayor inclinación en la ceja. La colita de la ceja es desde el ala nasal, canto externo del ojo, y ahí proyectamos y eso será donde tiene que estar la colita de la ceja. Veréis que a muchas pacientes les ha caído esa parte, entonces poniendo un punto de botox en esa zona lo que hacemos es levantar un poquito la colita de la ceja. El nacimiento de la ceja siempre que tiene que estar un poquito por dentro del canto interno del ojo. Vale, eso sería alguna de las medidas que tendríamos que tener en cuenta. Y luego los ángulos. Esto es importante porque hay varios ángulos que podemos modificar con rellenos, ¿vale? El ángulo nasofrontal. Partiríamos del nasion, ¿vale? Sería el punto donde se abriría el ángulo, ¿vale? Y trazaríamos una tangente a la glabela y otra tangente al dorso de la nariz. Y ese ángulo tiene que estar aproximadamente entre 115 y 130 grados, ¿vale? Y es el ángulo nasofrontal. El ángulo nasolabial. El punto lo pondríamos en el subnasal y lo que haríamos una tangente a la columela y una tangente al labio, ¿vale? Y ese ángulo nos mediría en mujeres entre 95 y 100 grados y en los hombres entre 90 y 95 grados. Esto es importante sobre todo cuando hacemos rinomodelación con rellenos para proyectar la nariz. Si no tenemos ángulos por debajo de esto, no debemos de poner hialurónico en la columela porque probablemente no vamos a conseguir levantar nada, ¿vale? Entonces, solamente pondremos ángulos hialurónico en la columela para levantar la punta de la nariz cuando tengamos ángulos inferiores. El ángulo nasofacial vamos a trazar una línea recta que pase por la glabela y por el pogonion. Y luego desde el nasion otra vez al dorso de la nariz, allí vamos a encontrarnos el ángulo nasofacial, que estaría entre 30 y 40 grados. 30 más cercano a 30 en las mujeres y más cercano a 40 en los hombres. El ángulo nasomental, este es muy importante porque este es muy modificable, porque aquí podemos modificar tanto la nariz como el mentón, ¿vale? Entonces, es un ángulo que es desde la punta de la nariz, lo tomamos hacia el dorso de la nariz, ¿vale? Y desde la punta de la nariz hasta el gonion, ¿vale? Y entonces, este ángulo tiene una norma entre 120 y 132 grados, pero este es muy modificable porque en esta zona podemos modificar tanto la punta de la nariz como la proyección del mentón. Los labios. Tenemos dos formas de medir la posición del labio. Una sería desde subnasal al pogonion, ¿vale? El labio superior puede salir un poquito y el labio inferior no debe salir, ¿vale? Y el segundo método sería utilizando el ángulo anterior y lo que vamos a ver es que el labio superior tiene que quedar 4 milímetros por detrás de la línea y el labio inferior solamente 2 milímetros. El labio superior siempre tiene que ser un poquitín más pequeño que el labio inferior, pero muy poquito, 1 milímetro y medio, poco más. Tampoco debemos de hacer labios desproporcionados.